se caracteriza principalmente por tres síntomas, que son el déficit de atención, que es esta dificultad para atender de manera prolongada a un estímulo y discriminar a aquellos que son relevantes de los que no lo son, la hiperactividad, que es esta necesidad física de moverse, y después está la impulsividad, que es esta incapacidad para reflexionar, para esperar turno, hacía que de repente el TDAH se viera de una manera que no era así, ¿no? Se decía, cuando yo empecé a buscar un poco, que Bart Simpson o Bob Esponja tenían TDAH. Pues uno de los mayores mitos del TDAH yo creo que es que el TDAH es falta de educación, ¿no? Que son unos mal educados y que no existe. Con el TDAH se nace, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Entonces es un problema que afecta a cómo el cerebro se va desarrollando a lo largo de la evolución, en tono súper técnico, un tono súper impersonal. Yo lo que quería contar es que a los profesores le hacía falta de formación, que sobreestimulaban las aulas y que ponían muchas etiquetas, ¿no? Y que estaban sometidos a un estrés docente gigante. Alejandro Mejía es divulgador, terapeuta y pedagogo especializado en TDAH, lleva varios años trabajando como terapeuta con personas diagnosticadas, ¿no?, con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Te conocí hace ya unos años y en 2022 publicamos tu libro Mi cole tiene TDAH, un libro cercano, familiar, además que toca distintos ángulos del TDAH. Cuéntanos un poco qué te llevó a interesarte por este trastorno. Bueno, a ver, yo estudié pedagogía, ¿no? Y en las prácticas de la carrera recuerdo que hubo como varias opciones y me llamó la atención, pues bueno, estas siglas, ¿no?, que eran como el TDAH. Y entonces, bueno, pues me aventuré un poco a explorar este mundo y las personas que lo comportaban, ¿no?, que eran aquellas que padecían el TDAH. Y la verdad es que estuvo guay, porque, claro, yo en el libro, de hecho, de una de las cosas que hablaba y una de las cosas que me motivó a mí a escribirlo es que yo no tenía ninguna formación sobre TDAH, incluso habiendo estudiado pedagogía, ¿no? Y entonces fue un poco, pues, explorando ese mundo, como me enamoré un poco del TDAH y de la intervención y tal, y ya fue justo después de las prácticas que me quedé donde las hice y hasta hoy. Bien. Hasta hoy estoy ahí. Como esta entrevista va a llegar a muchísima gente, nos gustaría que se explicara sencillo en una frase qué es el TDAH. Vale, el TDAH es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿no? Y se caracteriza principalmente por tres síntomas, que son el déficit de atención, que es esta dificultad para atender de manera prolongada a un estímulo y discriminar a aquellos que son relevantes de los que no lo son, la hiperactividad, que es esta necesidad como esta inquietud motora, ¿no?, esta necesidad física de moverse. Y después está la impulsividad, que es esta incapacidad para reflexionar, para esperar turno. Es como si el semáforo arriba siempre estuviese en verde, ¿no? Entonces esos son los tres principales síntomas, después hay un montón, ¿no? Pero si tuviéramos que resumir el TDAH en 30 segundos, sería esa la definición. Llega 2020-2021, decides publicar el libro. ¿En qué momento te hace clic la cabeza y dices, quiero publicarlo, quiero escribirlo y publicarlo? La idea del libro, yo recuerdo que empecé a tenerla en 2018, 2019, ya me surgía como la necesidad de escribir acerca de lo que yo pensaba bueno, sí, lo que yo consideraba, ¿no?, que fallaba en el sistema educativo con respecto a las personas con TDAH. Y me decidí porque de alguna manera sabía que era un momento bueno para mí a nivel profesional y creía que tenía la suficiente energía, ¿no?, como para publicar el libro, y ya fue cuando contacté contigo, ¿no?, que te mandé ese primer, creo que fue la introducción y el título, el título primero era Mamá, mi cole tiene TDAH.
Y bueno, y a partir de ahí pues fue un poco ir modelando un poco lo que iba a ser el libro, porque bueno, yo sí que es verdad que tenía como la idea general de lo que quería hablar, pero después es verdad que llegamos como a la conclusión de que sería más recomendable también que incluyésemos pues capítulos donde se explicara qué era el TDAH, que no fuera solo una crítica al sistema educativo, que aunque eso era como el capítulo que era la base, ¿no?, pero que hubiera otros capítulos que complementaran y que al final fuera no como una especie de guía, pero sí como una especie de viaje, ¿no?, a través del TDAH. Entonces, bueno. Sí, también una parte muy interesante, ¿no?, que era el TDAH en la cultura. Claro, sí, porque había que lo explico en el libro, como ciertos personajes de ficción, ¿no?, que estereotipaban la expresión del TDAH y me parecía que eso, si bien tenía algunas cosas positivas, que era hablar del TDAH en la ficción o sobre los personajes de ficción, me parecía que tenía una parte polémica, por lo menos, donde esa estereotipación, no sé si se dice así, de la expresión del TDAH, hacía que de repente el TDAH se viera de una manera que no era así, ¿no? Se decía, cuando yo empecé a buscar un poco, que Bart Simpson o Bob Esponja tenían TDAH, simplemente porque eran un poquillo más disruptivos o nerviosos o tal, ¿no? Ahora que estamos hablando de esto, ¿no?, de prejuicios, de estereotipos, ¿cuáles son los mayores mitos o malentendidos que hay en el TDAH? Mira, pues uno de los mayores mitos del TDAH yo creo que es que el TDAH es falta de educación, ¿no?, que son unos mal educados y que no existe, básicamente, y que el TDAH se hace, ¿no? Y eso viene, uno, por la desinformación, un poco, y porque no se atiende a que muchas veces, como no es un trastorno que físicamente se vea, ¿no?, a través de comportamientos como puede ser TEA, ¿no?, el trastorno del espectro autista, que en algunos casos se visualiza y se ve, o el síndrome de Down, ¿no?, que implica un componente fenotípico importante, ¿no?, en el TDAH no se ve. Entonces es complicado discernir si el comportamiento que está teniendo el niño o la niña viene por cultural o viene por la biología, ¿no?, que en este caso ya han salido un montón de estudios, ¿no?, que si bien no hay marcadores biológicos, como tampoco lo hay en la esquizofrenia o en otros trastornos de la personalidad, sí que hay un funcionamiento diferente en el cerebro y, por tanto, eso es razón suficiente para, aparte de muchos componentes genéticos, ¿no?, para que refuerzan como la existencia, y aparte de eso, con el TDAH se nace, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Entonces es un problema que afecta a cómo el cerebro se va desarrollando a lo largo de la evolución. Por tanto, ahí es donde encontramos esas dificultades. Pero yo creo que sí, que esos son los dos principales mitos, ¿no?, que no existe y que son los niños mal educados, los niños nerviosos de antes. Sí. Vale, utilizas durante todo el libro un tono divulgativo, incluso hay espacio para el humor, ¿no? Sí. Siempre quedará esta pregunta de en qué se aparece en flamenco. Sí, es verdad. ¿Por qué decidiste utilizar esta forma de escribirlo y no quizá algo más académica? Porque creo que no había libros que en un tono que fuera cercano, en un tono que no fuera desde lo más técnico y lo académico, ¿no? Yo todos los libros de TDAH que leí, exceptuando uno o dos, eran en tono súper técnico, un tono súper impersonal, ¿no? Y me parecía que para hablar de este tema no tiene sentido que un libro sea impersonal, tiene que transmitir cercanía, porque los que lo leen están buscando precisamente a alguien que les ayude, y creo que ayudarlo desde la impersonalidad no tiene sentido. Me parecía que era mucho más útil y que conectaba mucho más con el lector o con la lectora el que tuviéramos un tono que fuera... te voy a contar cosas como te estoy contando yo ahora aquí, ¿no? Con
con este, yo qué sé, o metiendo alguna broma, o como si fuera un tono mucho más natural, porque me parecía que eso acercaba y conectaba mucho más con el lector o la lectora. Vale. O sea, hay divulgación, pero además también hay experiencia personal tuya, Claro, ¿no? De tu claro. trabajo como terapeuta. ¿Cómo encontraste el equilibrio, ¿no? A la hora de escribir el libro, cómo encontraste el equilibrio entre lo que era más puramente divulgativo y contar esas experiencias tuyas? Pues fíjate, bueno, yo, claro, paralelamente al libro, yo he hecho muchas formaciones, ¿no? Y sé más o menos el ritmo que se tiene o cuando te están escuchando, ¿no? Y me parecía interesante que, y me parecía curioso que cuando yo doy una formación, ¿no? Yo intento meter siempre alguna bromita o algo que sea un poco más distendido, porque creo que eso mantiene más la atención en el tiempo, ¿no? Y como durante el libro no podía modificar mi tono al hablar, tenía que hacerlo mediante alguna broma, y entonces ahí creo que el equilibrio salió solo, porque yo escribía y cuando veía que era muy denso lo que estaba contando, de repente metía algo, ¿no? O por lo menos intentaba equilibrar entre lo que yo consideraba que era más técnico y más denso, y de vez en cuando mi forma de hablar, que es que de por sí ya mi forma de hablar y mi forma de comunicarse ya tiene alguna bromita o irónico o tal. Entonces, bueno, para mí fue sencillo en ese sentido, porque era transmitir un poco lo que yo soy al libro. Vale, ahora vamos a hablar de los aspectos del sistema educativo que mejor ejemplifican lo que es el TDAH, ¿no? Que es realmente, digamos, la base del libro. Y justo con lo que estás comentando, se utilizaba eso, ¿no? Cuando te metías en algo más denso, en algo más complejo a la hora de comprenderlo, al principio se contaba ese síntoma, por ejemplo, a través de un relato, ¿no? Sí. Esto te quedó muy bien, la verdad. Sí, a mí los relatos fueron algo. A ver, a mí siempre me ha gustado escribir, ¿no? Y de hecho, si alguna vez pensé en escribir un libro, yo pensaba que iba a ser una novela, ¿no? Y quería quitarme un poco el gusanillo, ¿no? De escribir algún relato, porque yo creo que era como muy ejemplificador, porque por mucho que yo explicara desde la teoría en qué se basaba ese síntoma de lo que yo consideraba que era el TDAH en el sistema educativo, me parecía que era como tenía mucha más fuerza, ¿no? Y de hecho tú también me lo recomendaste, ¿no? Intenta poner un relato, que eso creo que va a venir muy bien para que la gente lo entienda. Y dije, bueno, hacía mucho tiempo que no escribía yo relatos cortos, ¿no? Porque sí hubo una época cuando yo estaba un poco en la facultad que sí escribía algún que otro relatillo corto y tal. Pero claro, ahí fue como, venga, vale, voy a intentar explayarme aquí. Y la verdad es que salió increíble, porque a mí los relatos del capítulo 2 me parecen una maravilla. El de Juan Carlos parece increíble. El relato de Juan Carlos, que tenía estos personajes, ¿no? Que eran José Manuel y Alberto, que eran los que la liaban y tal. Parecía guay, parecía guay. La profesora también, sí, Patricia después también, ¿no? Que estaba como cómo ella vive un día en el colegio, me parecía guay. Vale. Vamos a centrarnos ahora en los aspectos, ¿no? Que tiene el sistema educativo que mejor ejemplifican lo que es el TDAH. Cuéntanos qué podemos decir. Vale. Yo cuando escribí el libro, yo lo que quería contar es que a los profesores le hacía falta de formación, que sobreestimulaban las aulas y que ponían muchas etiquetas, ¿no? Y que estaban sometidos a un estrés docente gigante. Y el TDAH tenía esas similitudes con el sistema educativo. La falta de formación se asimilaba mucho al déficit de atención en el TDAH, porque no se ve, es algo que en la falta de formación no atiendes literalmente a aquellos alumnos que tienen alguna dificultad de aprendizaje, ya no solo el TDAH, ¿no? Y entonces me parecía que era un paralelismo súper bueno, ¿no? con el TDAH. Después estaba esta hiperactividad que, como he dicho antes, no era como esta necesidad física de moverse constantemente. Y yo en las aulas hice el paralelismo con la sobreestimulación de las aulas, con empapelar las aulas
sin tener en cuenta qué estímulos aportaban y qué no al aprendizaje y por tanto eran funcionales o eran eficaces para el aprendizaje de ese alumno o esa alumna. Y por último, en esta impulsividad, que son, como he explicado antes, como estos comportamientos que no se reflexionan, y me parecía súper interesante que las etiquetas que ponemos como profesionales o como profesores o como personas, ¿no? Muchas veces son comportamientos que no se reflexionan. Por tanto, me parecía que tenía una fuerza y un paralelismo muy bueno con el TDAH. Y también hablaba aquí un poco del estrés docente, del burnout, ¿no? que sufren los profesores y que también es verdad que aunque yo le metía mucha caña al sistema educativo y se personaliza muchas veces el sistema educativo en los agentes de educación más cercanos, que son los profesores, ¿no? Hay también que entender un poco por qué han llegado a esa situación y qué es un poco lo que está haciendo que los profesores están en la situación que están, que muchas veces, pues la solución más fácil es intentar sobrevivir al sistema educativo con todos los obstáculos que conlleva. Bien, bien. ¿Y quién podemos decir que es el público objetivo? Si tú visualizaras a la persona a la que recomendarías este libro, ¿quién sería? ¿Sería un docente? ¿Sería una madre? ¿Un padre? Sí, esa pregunta. Bebe agua si quieres. Nunca te lo he tenido que contestar, tío. Porque a mí la sensación que me da. Es que este libro, yo te podría recomendar el capítulo 2 para profesores, el capítulo 3 para los padres y el capítulo 5 el capítulo 4 para adultos con TDAH y el capítulo 5 para personas que estén interesadas en el TDAH. Entonces, si yo me imaginara a alguien, ¿no? Lo primero que se me viene es un padre, una madre, ¿no? Pero es que no sería real, porque el público objetivo creo que son aquellas personas que quieran informarse sobre el TDAH. Y creo también, porque claro, yo muchas veces cuando vienen pacientes, ¿no? o me encuentro con personas que están un poco entrando en este mundo del TDAH, que pueden ser profesores, pueden ser padres, madres, adultos incluso con TDAH, es que me parece que tienen cabida para todo eso. Entonces, quizás personas entre 25 y 45 años, ¿no? Serían más o menos ese público objetivo un poco, pero ya digo que no hay como una definición de cómo es la persona que lee el libro. Sí. El libro se publicó en 2022 y estamos hablando ahora en 2025 de él porque estamos preparando un relanzamiento, ¿no? Queremos que de nuevo Mi cole tiene TDAH llegue a la gente. Uh-huh. Sí. Creemos que todavía tiene mucho que decir. Quizás es el momento de plantearnos de verdad o no, definir claramente el público objetivo. Yo también lo he visto muchas veces como el libro que querría tener yo en mis manos si fuera estudiante de pedagogía interesado en el TDAH. Claro. Sí. Es verdad que quiero decir, si como padre, si tuviera un hijo diagnosticado con TDAH, me resolvería muchas dudas, me quitaría muchos miedos, pero creo que el público más concreto, ¿no? Es esa persona que está empezando a descubrir qué es el TDAH, informarse. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Vale, bueno, antes de hablar de relanzamiento, que me gustaría profundizar un poco en lo que vamos a hacer y demás, ¿qué fue durante el proceso de escritura lo más complejo, ¿no? Hemos hablado de que tú nos llegaste a nosotros a Ediciones Pangea con la concepción de la idea, con un esbozo de lo que iba a ser el libro, y estuvimos trabajando mes a mes. Recuerdo que nos reuníamos una vez todos los meses e íbamos avanzando en cada uno de los capítulos, pero ¿qué fue lo más complejo a la hora de ponerte a escribir durante, no sé cuánto estuvimos, un año? Sí, más o menos. ¿Qué fue lo más complicado? Bueno, creo que responder en el que había algunas veces que estaba como el típico bloqueo de la página en blanco, ¿no? Que de repente no sabes lo que escribí. Pero realmente complicado, mira, sí, había claro, porque yo, aunque tenía claro qué era lo que pensaba del TDAH y de dónde venían mis afirmaciones, muchas veces tenía miedo de desinformar, ¿no? Entonces,
casi en todas mis afirmaciones que tenían que ver con el TDAH, necesitaba una fuente que confirmase que lo que yo pensaba era real. Y creo que ese trabajo de investigación, de buscar la fuente, de buscar, que a lo mejor era para una frase en concreto, que era, yo qué sé, el George Steele en 1902 escribió esto, ¿no? Vale, claro, pues yo tenía que buscar la fuente exacta de, o alguna fuente que me reforzase que eso era así y que lo que yo pensaba era real o no, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso yo creo que fue el trabajo como más arduo, como más pesado en ese sentido, porque claro, quería que fuera muy riguroso y tenía miedo, ¿no?, de que de repente pues dijera algo que ya no estaba actualizado o que no era real de base, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso fue como el... Y además una dificultad doble porque al ser un libro divulgativo tampoco podía llenar esto de bibliografía, de fuentes, sino que tenía que ir intercalándolo con tus propias afirmaciones. Sí. Pero bueno, al final yo creo que se consiguió un equilibrio bastante conseguido, vaya. Lo escribimos, lo publicamos, o lo escribiste, lo publicaste y recibiste, la verdad, que bastantes comentarios, la verdad que funcionó bien, lo presentaste en diferentes espacios, diste una charla TED en Arcoy, sí. Te invitaron a participar en el programa Enredado de Canal Sur Televisión. ¿Cómo viviste tú esa acogida del libro? Bueno, fue para mí fue espectacular. Yo muchas veces pienso que el libro fue como una culminación de un proceso a nivel profesional, ¿no? Porque creo que a nivel profesional, pues todos los profesionales nos dediquemos a lo que nos dediquemos, pasamos por varias etapas, ¿no? Y para mí fue como el final de una y el inicio de otra. Y ese inicio fue como muchas veces creo que cuando tú vas como sembrando algunas semillitas y tal, ¿no? Mi cole tiene TDAH fue como uno de los brotes y posterior a eso pues fue como otras raíces que sembró el libro, ¿no? Que la verdad es que fue espectacular. Eso fue todo en 2023 creo y la acogida que tuvo el libro fue increíble. Me llamaron, más allá de lo que se vio a nivel mediático, ¿no? Me llamaron de muchos institutos, muchos centros educativos, di muchas formaciones ese año. Vamos, y a día de hoy ya colaboro medianamente, recurrentemente con el Centro de Formación del Profesorado aquí en Sevilla y es algo que fue gracias a un poco a que me conocieran. Porque yo creo que lo que consiguió el libro fue que de repente alguna gente fuera consciente de que había una voz hablando del TDAH, no solo en el sistema educativo, sino también en general, ¿no? Y creo que eso fue un poco lo que no te voy a decir me catapultó, pero sí que es verdad que lanzó como mi nombre o mi marca personal un poco como más a nivel nacional, no sé si a nivel nacional o tal, que antes, ¿no? Que era un poco más a nivel local. Has mencionado ahora el tema de la marca personal, creo que estás en un proceso, ¿no? Sí. De relanzar o de relanzar tu trabajo de divulgación en redes sociales y demás. ¿Por qué y para qué queremos relanzar este libro ahora? ¿Por qué es necesario mover de nuevo el libro y que la gente tenga la oportunidad de leerlo? Bueno, uno porque creo que el libro es una herramienta que es muy útil para todas las personas que quieran saber acerca del TDAH y porque es una herramienta que yo creo que es necesaria, ¿no? También creo que relanzar el libro tendría mucha repercusión a nivel educativo porque creo que estas formaciones y esta divulgación ayudaría mucho a la intervención en TDAH y al conocimiento sobre el TDAH. Aparte, por supuesto, de que creo que tengo yo muchas cosas que decir acerca del TDAH y de cómo se interviene y del TDAH y el sistema educativo y yo estoy luchando un poco por tener un hueco dentro de lo que es el TDAH en España, ¿no?
Entonces, bueno, creo que uno de los procesos, de los primeros pasos es mi cole tiene TDAH. Sí. Y me imagino también que desde 2022 hasta ahora habrán cambiado algunas cuestiones en torno tanto Claro. a la divulgación como a cosas que se hayan conocido nuevas acerca del TDAH, ¿no? Claro, seguro. Sí, siempre hay que ir reciclando, ¿no? Es verdad que hay muchos consejos en el libro que se mantienen, porque al final lo que funciona. Estemos en el año 2019 o en el 2040, pero sí que es verdad que yo en estos 3 años, precisamente por las formaciones, por toda la investigación que he tenido que hacer pues, para ciertos proyectos y tal, lógicamente yo tengo más que aportar ahora que hace 3 años, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento para un poco reciclar y actualizar algunas cosillas. Estupendo. No me gustaría terminar esta conversación sin que nos cuentes si además del relanzamiento de este libro tienes pensado o estás trabajando en otros proyectos. Ahora mismo, mira, yo tenía pensado, en mi ideal, hacer como, que te lo comenté a ti, como la trilogía del TDAH, que era un libro de divulgación, un libro de poesías y una novela. Y aunque eso me gusta, quién sabe si, porque también se me ha venido otro libro de divulgación centrado un poco más en el entorno adulto, ¿no? En lo que es el adulto con TDAH. Y yo estoy un poco viendo qué va pasando y cómo va evolucionando y cómo voy fluyendo con respecto a eso. Y a nivel de proyectos, pues lógicamente ahora estoy un poco intentando relanzar mi marca personal pues, a través de Instagram, ¿no? Y estoy haciendo vídeos que también me ocupa tiempo. Entonces, bueno, voy viendo un poco, ojalá dentro de 2 años te diga, mira, pues al final lancé esto y estoy aquí y tal, igual, ¿sabes? No lo sé. Si quieres conocer más sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, mi cole tiene TDAH. Muchas gracias, Alejandro.